Vamos a ver el siguiente problema. Supongamos que el acuífero del ejemplo anterior ha sido contaminado gradiente arriba de los dos pozos, ¿sí? Consideremos el pozo gradiente arriba como el pozo de observación, cuyo propósito es facilitar la detección temprana de la pluma que se aproxima para ayudar a proteger el segundo pozo de agua potable. ¿Cuánto tiempo después de que el primer pozo se contamine es esperable que el agua del segundo pozo lo haga también? Asumamos las siguientes tres afirmaciones que podrán después ser cambiadas. Inciso 1, ignoremos la dispersión o difusión de la pluma. Inciso 2, asumamos que la pluma se mueve a la misma velocidad del agua. 3, ignoremos el efecto de arrastre del pozo de agua potable. El acuífero tiene una porosidad de 33%. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es que ya habíamos resuelto este problema. Sabemos que necesitamos calcular el gradiente hidráulico. Entonces el gradiente hidráulico va a ser igual a la derivada de dH con respecto a AL, y esto va a ser la diferencia entre los dos niveles, que van a ser igual a 2 metros, dividido entre de la longitud, que van a ser 500 metros. Entonces esto sería igual a 0.004. Entonces aquí tenemos que Q va a ser igual a la permeabilidad por el área dividido entre el gradiente hidráulico, o multiplicado por el gradiente hidráulico. Pero pues en este caso nosotros podemos calcular, lo que nos interesa es la velocidad con la cual este pozo va a contaminar a este pozo. Bueno, este sería el acuífero cautivo. ¿Cuál sería el pozo de...? La dirección del flujo es hacia acá. Entonces este sería el primer pozo que se va a contaminar. Este sería el primer pozo que ya va a estar contaminado. Y necesitamos saber, bueno, todo por aquí ya va a estar contaminado. Necesitamos saber cuánto tiempo va a llegar a que el segundo pozo se contamine. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta fórmula. Se supone que el fluido va a viajar junto con el contaminante. Por lo tanto, la velocidad del fluido va a ser la velocidad del contaminante. Entonces lo único que debemos de calcular es la velocidad del fluido para saber en cuánto tiempo podríamos llegar a ese escenario probable cuando se contamine. Entonces sabemos que tenemos que calcular la velocidad real, y la velocidad real es la velocidad de drenado. Entonces B' va a ser igual a la conductividad multiplicada por el gradiente hidráulico. Y la conductividad, bueno, ya habíamos visto en el problema anterior que esta era de 50 metros por día. Y bueno, en este caso el gradiente hidráulico es de 0.004. Entonces necesitamos calcular la velocidad. Ok, entonces esta sería la multiplicación de 50 por 0.004. Entonces tendríamos una velocidad de 0.2 metros por día. Entonces tendríamos una velocidad igual a 0.2 metros por
día. Esto sería la... Esto sería nada más la velocidad. Esto sería nada más la velocidad, no sería la velocidad de... no sería la velocidad de hidráulica, la velocidad de drenado, sino solamente sería la velocidad de Darcy. Esta velocidad de Darcy es considerando que los 20 metros, bueno, de espesor multiplicados por una longitud son libres, no hay sólidos. Pero en este caso la velocidad se incrementa entre más pequeños sean los espacios. Entonces los espacios serían los poros que va a haber aquí dentro de esto. Entonces por eso tenemos que calcular la velocidad lineal promedio. Velocidad lineal promedio o la velocidad que le llamamos de drenado. Entonces esa velocidad va a ser igual a, ahora sí, sería B', es la que habíamos calculado al último, que va a ser, ya lo tenemos ahí adelante, que sería la velocidad dividido entre D la porosidad. Entonces la velocidad se supone que debe ser un poco más grande que esta, serían 0.02 metros por día, dividido entre la porosidad, que será 0.35, ¿sí? Es de 35%, entonces es de 0.35. ¿Por qué? Porque lo tenemos que poner en fracciones, entonces serían 0.2 dividido entre de 0.35 y nos da una velocidad de 0.57 metros por día. Entonces la velocidad en este acuífero va a ser igual a 0.57 metros por día. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar el contaminante de este pozo hacia este pozo? Pues sabemos que son 500 metros. Entonces utilizamos el concepto de velocidad. Entonces velocidad prima va a ser igual a longitud entre de tiempo. Entonces despejamos el tiempo y nos quedaría longitud entre de velocidad prima, lo cual sería igual a 500 metros, que es la longitud entre pozo y pozo, y dividido entre de la velocidad lineal promedio, que serían 0.57 metros por día. Entonces, ¿a cuánto nos daría esto? Serían 500 dividido entre de 0.57 nos da un valor de 887 días. 877, perdón, días. Eliminan metros y metros y nada más nos quedarían días. Entonces el tiempo más o menos para que llegue esto sería, vamos a ver, dividimos todo esto entre de 365 días, que sería un año, entonces 2.4 años. Entonces esto sería igual a 2.4 años. Entonces eso es lo que tardaría en contaminarse, aunque la pluma llegara hasta esta otra parte, ¿sí? Por la velocidad que vamos a tener dentro del acuífero. Pero sabemos que estamos haciendo, puede ser un poco mayor. ¿Por qué? Porque estamos ignorando el efecto de la dispersión y la difusión, y eso puede ser que incremente un poco más esta velocidad. Asumamos que la pluma también se mueva a la misma velocidad del agua. Ignoremos el efecto de arrastre del pozo de agua potable. Sí hay un efecto que hace que la velocidad incremente hacia este. ¿Por qué? Porque este pozo se va a estar vaciando constantemente, entonces es posible que eso incremente el flujo. Entonces, en aproximadamente, o sea, lo máximo que podríamos decir, si no tuviéramos esos efectos, tendríamos que el pozo se contaminaría en 2.4 años. Pero esto es un efecto simple, es un ejemplo simplemente con fines educativos.